¿Qué tal? Bienvenidos un día más a su programa de salud y bienestar. Bienvenidos a Mundo Natural. Les invitamos a que se queden con nosotros la próxima media hora para reforzar la salud, para aprender un poco más cómo funciona nuestro organismo, por ejemplo, cómo afecta el entorno a la salud cerebrovascular o, en definitiva, a todo nuestro organismo. Hablar de cosmética natural y hablar de alimentación y también pasear por el campo. Ya verán. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Lucía? Muy bien, muchas gracias. Es verdad que hablamos de salud con un concepto diferente, sí. Explicamos un poco cómo utilizar y sacarle partido a los suplementos nutricionales y eso nos los agradecen bastante, tenemos bastantes referencias, personas que le ha funcionado muy bien, personas que nos proponen temas sí. Y por eso hacemos este programa. Yo creo que nos adelantamos un poco a lo que pasa en cada temporada. Y eso es una buena opción. Son ideas que muchas veces nos dicen, oye, muchas gracias por hablar de cosas que no se hablan habitualmente. Ahora vendrán los tiempos de playa, vendrán los tiempos de piscina. Aparece ahí un alto porcentaje de la población femenina, sobre todo esas infecciones en las vías urinarias. Normalmente muchas veces de repetición a veces. No nos dicen cómo prevenirla. El 85%, el 90% de las infecciones de las vías urinarias no es que te has contagiado en la piscina, es que viene de ti. Cogido frío, ¿no? Viene de ti, viene un momento determinado, creas las condiciones y ese desequilibrio de la flora intestinal, porque si viene de ti, ¿dónde están? Están en el intestino, las bacterias. Y cuando salen de ese entorno, y por la situación y las características anatómicas de la uretra femenina, por eso son más propensas las chicas a tener infecciones en las vías urinarias. Y el 50% de la población femenina, entre los 18 y los 50 años, ha sufrido de esas infecciones en las vías urinarias. Por lo tanto, su ecosistema intestinal no está bien. Y el mensaje que nosotros lanzamos desde aquí es adelantarnos, prevenirlo. ¿Cómo podemos prevenir las infecciones en las vías urinarias? Pues es sensato que hagas una repoblación de la flora intestinal, porque ahí vas a empezar a contener las bacterias, sobre todo ese Escherichia coli, que es la responsable del 85% de las infecciones en las vías urinarias. Pero además, cuando tienes esa situación de desequilibrio de la flora intestinal que te está provocando infecciones en las vías urinarias, eso también son señales que nosotros tenemos que interpretar. Nos estás diciendo, o esa persona nos está diciendo que es más sensible también y que es propensa a tener esas infecciones en el sistema digestivo. Por ejemplo, esas colibacelosis, esa salmonelosis, que son típicas también del verano. También de esta época, es decir, que pues, no estará de más, ¿no?, reforzar esa flora intestinal si además matamos dos pájaros de un tiro, por usar una pues expresión también son manida. Más sensibles, porque las personas que sufren, que son más acusados de los síntomas, que tienen peor resultados en una infección digestiva, tienen su flora intestinal también tocada. Y las personas que tienen un equilibrio en la flora intestinal, pues sobrellevan mejor este proceso y se recuperan mucho más rápido. Por lo tanto, la flora intestinal es necesario trabajarla durante todas las épocas del año, pero primavera y verano hay que dedicarle mucho tiempo. Mucho estreñimiento también. Y dirás que tiene que ver el estreñimiento con la flora intestinal. Pues resulta que la flora intestinal fabrica los ácidos grasos volátiles para que se mueva el intestino. Y si tú cambias de ambiente, y si tú cambias de agua, muchas personas dicen, es que estoy más estreñido. Es que es posible que tu flora intestinal esté más estresada. Y es tan sensible que antes el mínimo estímulo estresante ha reaccionado como estreñimiento. Y eso es lo que nosotros vamos a notar muchas veces. Entonces, es necesario comenzar a reforzar la flora intestinal para tener vacaciones felices, porque estas complicaciones nos complican las vacaciones. Todo el año esperando y justo cuando uno se coge vacaciones, zasca. Imagínate estar con un ciclo de antibiótico cuando te apetece estar tomando un tinto de verano, posiblemente en una terraza. No Entonces,
es incómodo, las molestias, o no puedes ir a la playa, no puedes ir a la piscina. Entonces, son situaciones que son mucho más limitantes, son situaciones que son mucho más agobiantes, se estresan muchas veces. El uso de los antibióticos que le proponen pues, produce recaída. Te iba a preguntar porque muchas veces, claro, se usan porque hay que terminar con una situación bacteriana anómala, pero eso también implica barrer esas bacterias que sí que son buenas y que trabajan. Y ahí es la pregunta que siempre te hago y que siempre te voy a hacer porque siempre le vamos a responder a mucha gente. ¿Cuánto tiempo después tenemos que seguir insistiendo en mimar de nuevo toda esa flora intestinal? Pues mira, es curioso, cuando tú utilizas un antibiótico, hay un equilibrio, una cierta tensión biológica que mantiene el equilibrio en nuestro intestino. Nuestro intestino, hay 3 grandes poblaciones de microorganismos que conviven con nosotros. Uno son los virus, ¿sí? Otros son las bacterias y otros son los hongos. Son 3 grupos que están como el anillo de Saturno. Tiene una carga estable y no es algo que se desperdiga, está girando siempre. Y tiene sus interacciones con el entorno. Exactamente, pues eso es muy similar es lo que ocurre en nuestro intestino con la flora intestinal. Los virus controlan las bacterias. ¿Con qué? Con vibriones. Son segmentos de ADN que ellas lanzan en el ambiente y si hay una proliferación de bacterias, pues fabrican esos segmentos y controlan que las bacterias no se vayan por arriba para no romper el equilibrio. Las bacterias, a su vez, fabrican la rapamicina 1 que regula los hongos para que no se vayan nunca de su población estable. Y los hongos fabrican el interferón 4 que regulan los virus. Entonces, como puedes ver, ese círculo está controlado y equilibrado naturalmente y con un equilibrio que nos hace estar sanos. Ahora, si tú rompes el equilibrio porque estás tomando antibióticos, ¿quién va a venir? ¿Quién se va a hacer fuerte? Los hongos, porque no van a tener quien los controle. Entonces, normalmente, cuando toman antibiótico por una infección en las vías urinarias, después recaen por los hongos. Sí. Y vuelven a recaer incluso con la Escherichia coli, porque no la va a poder matar. ¿Por qué? Porque es una bacteria que vive contigo en el intestino. Es parte de tu ecosistema intestinal. ¿Cómo te vas a cargar una huella digital? Hoy amanece y dice, hoy me voy a quitar una huella digital. No, es tuyo. Hombre, te la puedes amputar, pero... sí, pero ¿ya? No es normal que tú digas, con la uña me lo quito. No, con el antibiótico no vas a quitar la Escherichia coli porque es parte de tu flora intestinal, de tu contenido intestinal. Entonces, vamos a hacer lo lógico. Lo lógico es venirnos al intestino, aportar con un simbiótico, tratar de equilibrar ese intestino y ahí ese Symbiolina megaflora pues nos va a venir muy bien porque nos está aportando bacterias amigas, 35.000 millones de microorganismos vivos. Les aconsejo que tomen 2 cuando hay un proceso agudo y como preventivo puedes tomar una. Durante un mes al menos. A mí me gusta cada vez que hablamos de la flora intestinal, como se han hecho estudios, porque hablar de la flora intestinal no es como decir, tómate un antibiótico durante una semana a esta dosis que te va a funcionar porque se ha estudiado que ya rompes todo el ciclo de todas las bacterias. No, en este caso, la flora intestinal, los estudios que tenemos son referencia que se han hecho a la hora de utilizar un antibiótico. ¿En cuánto tiempo se ha recuperado una flora intestinal? Los antibióticos de espectro reducido, es decir, que matan a un grupo determinado de bacterias, cuando te hacen un frotis o determinan que la bacteria que está ahí es Escherichia coli, pues es un antibiótico específico para matar ese grupo de bacterias, pues hasta 3 meses necesitamos para recuperar el equilibrio de la flora intestinal. Date cuenta que tenemos 1,8 kilos de bacterias mínimo en el intestino. Y necesitamos ayudarla. Entonces, por eso siempre nosotros proponemos, incluso en los casos donde el espectro del antibiótico es más reducido, 3 meses. Pero hay personas que incluso van a necesitar más tiempo. Más tiempo. Porque hay personas que han utilizado, por ejemplo, en ese mismo estudio, antibiótico de espectro mucho más amplio que mata todo tipo de bacterias. Hasta 10 meses necesitan para reequilibrar su flora intestinal. Entonces, como puedes ver, no es algo que tú puedas decir, tómatelo un mes, tómatelo una semana, que te va a resolver el problema. Los estudios dicen que vamos a necesitar más tiempo si queremos hacerlo bien. Por supuesto que en una semana vas a notar ciertos cambios en tu intestino porque comienzas a trabajar, pero la tendencia a recaer
va a ser mucho más fácil. Por eso siempre digo, dejarle un tiempo más prolongado para que sea más duradero el efecto. Y de esa forma recuperamos, equilibramos y controlamos las bacterias para que no vayan a las vías urinarias, porque sabemos que el 85-90% de esas infecciones están provocadas por tu situación intestinal. Entonces vamos a utilizar la lógica. Claro. Hay que ir al intestino con ese Symbiolina megaflora, con el clorén, el trabajo del clorén con el Symbiolina megaflora, pues hace una sinergia positiva interesante. ¿Por qué? Porque el clorén hace un saneamiento para deprimir cualquier tipo de desequilibrio, es una buena ayuda. Y el Symbiolina megaflora aporta a las bacterias amigas y en ese conjunto pues hacemos un trabajo de equilibrio de la flora intestinal. Pero además en el caso de las infecciones de orina de repetición también se puede apoyar, ¿no? Sí, con otro tipo de suplementación. Podemos ir a las vías urinarias, por supuesto que sí. Una vez que las bacterias están ahí, las bacterias tienen un ciclo de vida. Ese ciclo de vida los antibióticos se desarrollan por el ciclo de vida, por las características de las bacterias. Estas bacterias que van a las vías urinarias y todas las bacterias necesitan en su fase de infección, la primera fase es la fase de adherencia, adherencia al tejido. Sí. Es decir, pegarse al tejido para comenzar entonces a vivir en ese ambiente, a multiplicarse y a colonizar ese tejido. Pues cuando nosotros hablamos de las vías urinarias, tenemos que fijarnos también las características del urotelio, que es la capa interna de las vías urinarias. Si esa capa debería ser lisa, debería ser lo menos agrietada posible, con los menos pliegues posibles, porque esas vías urinarias con tendencia a los pliegues, a las grietas, pues esas son las zonas de acantonamiento de las bacterias. Y a partir de ahí, si tomas antibiótico una vez, posiblemente le engañes, pero si sigues tomando antibiótico por la repetición, no se van a esconder más. Secretan una capa de proteoglicanos y esa capa de proteoglicano, que es como una gelatina, las cubre, hacen como un iglú y tú tomas antibiótico y no llega a las bacterias. Por eso muchas veces le ponen clavulánico, porque el clavulánico ayuda a romper esa capa de... Pero en la bacteria, una vez que ha formado ese biofilm o biopelícula, entonces ya es más complicado que el antibiótico llegue. Entonces tienes que romper esa capa y a eso le puede ayudar, por ejemplo, la cebolla. Tomar cebolla y ajo, 1 kilo a la semana, crudo, cocinado. Una buena sopa de cebolla, a mí me encanta. Puede ser una buena opción para las personas que tienen esa tendencia a hacer resistencia a los antibióticos, sobre todo en las vías urinarias. La otra propuesta es que recuperen el ácido hialurónico de las vías urinarias. Entonces hay un suplemento que se llama Hidra+, que le puede venir muy bien a las personas que tienen esos pliegues, esas grietas en las vías urinarias, junto con el Cartifin, por ejemplo, que es el cartílago de tiburón. Ese cartílago de tiburón que nos aporta el sulfato de condroitina, pues lo que nos está ayudando es a recuperar los glucosaminoglicanos, que es relleno, y estirar, rellenar, dejar liso la superficie de las vías urinarias, disminuye la predisposición a esas infecciones en las vías urinarias. Y ya hay un suplemento que es interesante para como actuar como un antibiótico natural, es el Neosis. El Neosis es un producto, ha evolucionado para mejor porque las bacterias cada vez conocemos más su mecanismo de infección y ya sabemos que hay peeling. Es decir, las patitas estas de adhesión de las bacterias se llaman peeling. Esos peeling tienen afinidad por unas proteínas y ahí es donde se fijan. Ellas no se fijan en cualquier sitio. Tienen que tener estas proteínas para fijarse. ¿Por qué el arándano rojo americano se utiliza tanto para las infecciones en las vías urinarias? Porque tiene gran afinidad por los peeling, que son las patitas estas de adherencia. Representa en tu cabeza como si fuera una nave espacial. Cuando aterriza, con las patas, eso es lo que hace la bacteria. Pues si tú la bloqueas con covalentemente una sustancia que sea estable en esa unión, que no se separe fácilmente, tú estás creándole la incapacidad de adherencia a la bacteria. Y por lo tanto esa bacteria está, pero no infesta. Entonces la vas eliminando ya por arrastre. Entonces, esto es lo que buscamos con el arándano rojo americano que tiene Neosis. Contiene también la D-manosa. Es un azúcar que es simple. Es un azúcar que no se digiere bien
y nos interesa que vaya por las vías urinarias. ¿Por qué? Porque la D-manosa tiene también afinidad por los peeling, pero los peeling P. ¿Cuáles son los peeling P? Los que se adhieren no solamente en las vías urinarias, sino que también tiene la proteína de reconocimiento del riñón y que produce infección a nivel renal. Para que no suba. Por eso es muy importante los iluminados que dicen este producto tiene azúcar, ese azúcar que tiene está ahí porque terapéuticamente nos interesa bloquear los peeling P, que son los que producen la pielonefritis. Entonces es interesante utilizarlo también porque tenemos que trabajar sobre eso, la preinfección, la predisposición a la infección ya a una zona mucho más alta que estás comprometiendo la vía, el riñón. Sí, entonces claro. es interesante. Y el extracto de hibiscus es curioso. El extracto de hibiscus también tiene una acción antibiótica natural y también actúa sobre el medio, creándole una variación de pH en el medio, porque eso inestabiliza bastante las bacterias. Las bacterias para multiplicarse necesitan temperatura ideal, humedad ideal y un medio biológico para crecer. Si tú le quitas estabilidad, creándole un ambiente hostil, dice, aquí no vivo. Y aquí no me asiento. Y aquí no me siento bien. Claro. Entonces no se siente como en casa y todo eso crea condiciones para que tú también estimules las defensas y lo vayas eliminando. Entonces, esto es una buena opción. Hay un suplemento que se llama Tomefin. Tomefin. No hablamos mucho de él. No me suena, No hablamos Adrián. mucho de él, pero el Tomefin para las vías urinarias viene muy bien. ¿Por qué? Vamos Porque a aprovechar cuando que lo has hay ese citado. problema de escozor, cuando hay ese problema de cistitis, de molestia causado por las bacterias, si tú buscas un efecto calmante, el Tomefin, que es la uña de gato, se utiliza mucho, es una planta de América del Sur. Y, ¿La planta haces tú? es de América del Sur y desde el punto de vista inmunológico tiene mucha potencia y como antiinflamatoria de los conductos tubulares también, es decir, que estómago y vías urinarias, sistema digestivo, mejor dicho, y vías urinarias le vienen muy bien el Tomefin. Y teniendo en cuenta que dispara la inmunidad, ¿qué te hace? Más fuerte inmunológicamente, por lo tanto tú también puedes aportar recursos para neutralizar las bacterias desde el punto de vista inmunológico. Entonces, como puedes ver, hay recursos en la naturaleza. Sí. Nosotros hablamos diferente. Es verdad. El antibiótico es compatible con estos tratamientos. Muchas veces me preguntan. Y la prevención es lo más compatible de todo para no llegar a ese momento, ¿no? Exactamente. Para no provocar si además somos efectos susceptibles adversos a ese tipo de infecciones o ese tipo de episodios en una época o en otra, nos adelantamos y así, ¿no? Evitamos esa incomodidad. Esa es la idea que les intentamos transmitir de verdad cada día aquí en Mundo Natural, que les transmiten los doctores, también Beatriz de la Torre con la mejor cosmética natural, adelantarnos para sentirnos fuertes y así darle herramientas, fortalezas a nuestro organismo para que luche, para que no caiga en la enfermedad. Bueno, vamos a hablar de un asunto muy interesante, de hecho lo va a hacer el doctor Domingo Pérez León, sobre el deterioro cognitivo, cómo nuestro entorno, la epigenética puede llegar a afectarnos y por supuesto, claro que sí, nos iremos con Beatriz para que nos cuide y para que nos mime. En cualquier caso, dudas 91-446-0000, también en la web www.parafarmaciamundonatural.es, ya saben que tienen la aplicación de Mundo Natural a través de la cual pueden hacer sus pedidos, pueden ver todas las ofertas, les van a salir todas las alertas, así que van a ser ustedes capaces de hacerlo a golpe de clic. Así que, y si no, en las parafarmacias en Madrid, en Valencia y en Alicante. Si te importa tu salud, Parafarmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Valencia, calle Gran Vía, Ramón y Cajal 25 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000. Tiempo para acudir hasta el Instituto Biológico de la Salud. Allí nos espera nuestro doctor Domingo Pérez León para hablarnos de un asunto que nos interesa y mucho, cómo el entorno, la epigenética, que llaman los expertos, termina afectando a nuestro desarrollo cognitivo. Bueno, cómo se interacciona en este caso y cómo tratarlo es de lo que nos habla hoy. Hola amigos, en el día de hoy les quiero hablar de los neurotransmisores a nivel cerebral. Sabemos que los neurotransmisores juegan un papel muy importante en la estabilidad psicoemocional
de la persona, son las moléculas, en realidad, de las emociones. Y uno de los neurotransmisores muy importantes a nivel cerebral es la dopamina. La dopamina, tenemos que decir que nos da el impulso, la fuerza, la vitalidad, las ganas de desarrollar proyectos, la atención, la concentración, la motivación. Fíjese, todo esto es buenos niveles de dopamina a nivel cerebral. Pero, ¿cómo podemos tener unos buenos niveles de dopamina a nivel cerebral? Pues sabemos que el aminoácido precursor de la dopamina es precisamente un aminoácido que suele entrar a través de las proteínas que consumimos en el día a día, que es la L-tirosina. Y la L-tirosina que puede entrar a través de la carne, el pescado, los huevos, algunas legumbres, pues para que pueda atravesar la barrera hematoencefálica y convertirse directamente en dopamina, necesita un cofactor. Y este cofactor, este ayudante, es el hierro. Por eso deberíamos de tener unos niveles óptimos de hierro sérico y ferritina que esté por encima de 50 y el hierro sérico que esté por encima de 80. Tampoco es bueno tener niveles muy altos de hierro, porque tendría un efecto prooxidante, pero si los tenemos bajos, por debajo de 50 de ferritina y por debajo de 80 de hierro sérico, esto puede afectar directamente a la síntesis, a la formación y producción de dopamina. Por eso aconsejamos en los desayunos matinales, siempre aconsejamos aportar una proteína, porque somos dopaminérgicos, somos dopamina por la mañana, somos serotonina por la tarde y somos melatonina por la noche. Cada uno de estos neurotransmisores necesita un aminoácido precursor. El motivo por el cual muchos niños cuando llegan al colegio están presentes en el aula pero ausentes en las explicaciones que da el profesor es debido a que no desayunan bien. Han desayunado pues, algún tipo de bollería o pastelería que no aportan L-tirosina, y si no hay L-tirosina no hay dopamina, y si no hay dopamina no hay concentración, atención, y esto pues, va a afectar directamente al rendimiento escolar. Por eso una rodajita de jamón o pollo o pavo o un huevo pasado por agua o una tortillita francesa, siempre introducir alguna proteína por la mañana para que incluso nuestros hijos puedan ir bien desayunados al colegio y que tengan buenos niveles de dopamina y así de esta forma mantener un buen nivel de atención cuando atienden las explicaciones del profesor. A partir ya de las 3, 4 de la tarde empezamos a depender de la serotonina y sabemos que la serotonina pone el freno a la dopamina porque no podemos estar dopaminérgicos todo el día. Entonces la serotonina le pone el freno a la dopamina y sabemos que la serotonina es el neuropéptido o neurotransmisor de la felicidad. Nos ayuda a tener un estado de ánimo adecuado. Y sabemos que para fabricar y producir serotonina también necesitamos un aminoácido precursor, que es el triptófano. Este triptófano, en su forma L, atraviesa la barrera hematoencefálica y se convierte directamente en serotonina, que repito, es el neuropéptido o neurotransmisor de la felicidad. El motivo por el cual muchas personas por la tarde o por la noche sienten compulsividad por la comida es porque suele bajar los niveles de serotonina cuando no tienen una nutrición adecuada, no entra de forma adecuada el triptófano y si no hay triptófano no hay serotonina. Esto provoca compulsividad por la comida. Pero también sabemos que una vez que hemos fabricado, que hemos producido serotonina, por una serie de procesos bioquímicos de acetilación y de metilación, se biotransforma directamente en melatonina. Y la melatonina es el neuropéptido o neurotransmisor de la felicidad. Es el neuropéptido o neurotransmisor que nos ayuda a tener un sueño relajado y placentero. Por ese motivo, unos buenos niveles de serotonina van a facilitar esos buenos niveles de melatonina para poder
profundizar directamente en el sueño, que tiene una importancia vital para la salud global del cuerpo humano. Pues bien, aquí sabemos que es clave el triptófano para que una vez que se forme serotonina se pueda transformar también directamente en melatonina y así de esta forma poder conseguir un sueño profundo y relajado y placentero. Pues bien, con estos complementos dietéticos micronutricionales y cuidando la nutrición y la alimentación podemos abordar esos neurotransmisores cerebrales que son moléculas de las emociones que nos pueden hacer sentir bien y que nos pueden ayudar a tener también ese sueño relajado y placentero. Pero a veces encontramos personas que no duermen bien porque esta transformación de serotonina a melatonina se puede ver alterada, bien por falta de cofactores, falta de vitamina B12 o de ácido fólico o de zinc o de hierro, pero también porque la glándula pineal, que es una glandulita muy pequeñita que tenemos en el cerebro y que es donde se generan, donde se produce esa biotransformación de serotonina a melatonina, puede estar calcificada. Pues bien, en este sentido, Mundo Natural, en estos casos que no producen suficiente melatonina, ha desarrollado un preparado de melatonina en forma liposomada, de fácil absorción, de fácil asimilación, para que pueda atravesar la barrera hematoencefálica y llegar a las estructuras cerebrales que están implicadas en la regulación del equilibrio del sueño. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Y cuidamos la piel, la cuidamos de esas manchitas que tampoco nos gustan. Bueno, pues Mediterráneos tiene un producto que podemos usar durante todo el año y que es muy, muy eficaz. Y si no, escuchen a Beatriz de la Torre. Nos ha llamado Lua desde Vigo para preguntarnos qué es la fotosensibilidad. En respuesta a que ha probado la crema despigmentante antimanchas de Mediterráneos, le ha encantado y siempre recalcamos que no es fotosensible. Pues bien, Lua, te voy a explicar lo que es la fotosensibilidad. Es la reacción que tiene la piel con la radiación ultravioleta, que puede ser solar o artificial, cuando interacciona con puede ser un medicamento, un antibiótico como una tetraciclina o una citromicina, un antidepresivo también puede dar fotosensibilidad, también podría dar fotosensibilidad un diurético y también, sobre todo, a lo que nos referimos ahora son pues, tratamientos cosméticos vía tópica, que puede ser aceites esenciales como lavanda, limón, la hidroquinona, que se utiliza mucho para despigmentar la piel, y en nuestro caso todos los componentes naturales que utilizamos para despigmentar y quitar las manchas de nuestra piel no dan fotosensibilidad. Te voy a comentar un poquito, pues a nivel cosmético, qué ingredientes lleva nuestra crema despigmentante. Llevaría extracto de magnolia, que es antiinflamatorio, caléndula, que es calmante, yoyoba, aceite de girasol, que lleva muchos ácidos grasos y lo que hace es hidratar la piel en profundidad, y el ácido fítico, que lo que hace también es homogeneizar el tono de la piel. Tenemos 2 tecnologías para tratar las manchas. Una es la tecnología Biogomates, que está también basada en la hidroxipropilcelulosa y la vitamina E, que lo que hace es exfoliar la piel, eliminar las manchas superficiales de nuestra piel. Damos más luminosidad a nuestra piel y renovamos la piel. Luego, por otro lado, también tratamos las manchas profundas y las que todavía no han salido con la tecnología Axolite, que lo que hace es inhibir la formación de la melanina con trigo blando, con el extracto de trigo blando. La melanina es el pigmento que da las manchas en nuestra piel, y a través de la tirosinasa, que es la enzima que forma la melanina, la inhibimos y evitamos que se forme más melanina en nuestra piel. Es un tratamiento súper completo, muy seguro. Se recomienda sobre todo pues, aplicarlo con la piel bien limpia y seca de noche, y nada, destacar eso, que no es fotosensible. Limpia, tonifica e hidrata de la forma más natural con el tratamiento micelar Posidonia. Su tecnología aumenta en más de un 282% la producción de ácido hialurónico en 48 horas. Y los prebióticos eliminan imperfecciones y reequilibran la microbiota de la piel. Luz y juventud en tu rostro.
Mediterráneos, de las profundidades del mar a tu piel. Muchísimas gracias, Beatriz, por los consejos. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, gracias. Muchas gracias, Lucía. Prevención, prevención, prevención. Con eso me quedo, ¿eh? Todos tenemos que quedarnos con eso. Prevención. Seguiremos en ese aspecto, trabajando ese aspecto aquí en Mundo Natural, así que no se pueden perder el próximo programa. De momento les damos un poquito de descanso y nos vemos a la próxima.